Pues muy buenas noches, estamos aquí en otra serie de programas especiales desde Habitar y Más. Y agradecemos también a Radio Yucatán, que es donde también compartimos la plataforma. Y bueno, le agradezco mucho a nuestra presidenta, Alina Vázquez, bienvenida. La verdad es que es un gusto porque hemos tenido una dinámica de casi todos los martes, platicar con Lina como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y aparte pues platicar con algunas compañeras, ¿no? También empresarias, sobre qué es lo que están haciendo, cómo están enfrentando la pandemia. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto tener a mi compañera de la Dirección de Capacitación, a Neri Escalante, quien es economista, que tiene una trayectoria muy interesante y que pues también nos va a platicar de qué es lo que está pasando desde su enfoque. Pero pues antes, Lina, la verdad es que me da mucho gusto verte y sobre todo que nos compartas tu opinión como empresaria y como líder de las mujeres empresarias. Gracias, Yoli. Buenas noches. Gracias a ti, Habitar y Más, a Radio Yucatán FM, por este espacio que nos da para platicar con las empresarias. Un saludo a todas las empresarias de Amexme Capítulo Yucatán y a la gente que hoy nos escucha. Y bueno, recordar que estamos viviendo una crisis económica y de salud. Lamentablemente, ya oímos las noticias de los altos porcentajes de contagio y muerte. México ha rebasado a China en las cantidades de decesos y en México se hacen 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. Prácticamente caminamos a ciegas e improvisando sin una base científica real, ya que hay pacientes asintomáticos que siguen contagiando a la población. Se está pensando la forma de regresar a las actividades económicas de las empresas no prioritarias, que han sido afectadas económicamente por las medidas de salud tomadas. Según el IMSS, de enero a abril de 2020 se han perdido 555,247 empleos formales. Y el número de patrones registrados bajó de 6 a 6,689 bajó en 6,689 con respecto al mes de marzo de 2020. Esto significa el cierre del mismo número de empresas, dañando a la economía y a las familias. Esto se debe a que no hay políticas públicas ni leyes que incentiven la inversión y la creación de empresas. Hasta el día de hoy no se ha aprobado ni se ha publicado en el diario oficial una norma o NOM, protocolo de salud para volver a las actividades económicas con la finalidad de proteger a las empresas, a los consumidores y a los empleados, con reglas claras para que la operatividad y reabrir las actividades económicas de manera segura. Según los datos de la Coneval, esta pandemia dejará más o menos 10.7 millones más de pobres. La pobreza se había reducido desde 2008 a 2018 en 3.6 millones y el incremento en la caída del Producto Interno Bruto se calcula entre el 2 y el 6%. Así como la pérdida de empleos formales. Factores que tendrán efectos potenciales en el crecimiento económico nacional. Por otro lado, no se apoya a las empresas que son las que dan el trabajo. El 92% de los empleados está en la empresa privada y el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados. El 95% menos de 5 empleados. Esto quiere decir que son las pequeñas y las medianas empresas las que activan la economía. Hay que reconocer que esta pandemia nos obligó a asistir a un cambio en la manera de hacer las cosas, donde los medios tecnológicos y electrónicos nos hicieron voltear a ver esas oportunidades. Nos han forzado a utilizar estos medios que antes no podíamos, no queríamos, no sabíamos utilizar. Y hoy el reto es ofrecer al consumidor lo que desea, tomando en cuenta que quien lo ha probado quiere seguir haciéndolo. Sin embargo, habrá también gente que lo quiera hacer de la manera tradicional. Hoy, mientras el mundo piensa cómo derrotar esta pandemia, los empresarios piensan cómo regresar a la normalidad, si es que aún existe. Tenemos que pensar en el presente y al mismo tiempo en escenarios futuros. Renovarnos para satisfacer a los clientes. Los líderes tendrán que ser más resistentes, más preparados, siempre analizando los efectos futuros para seguir adelante. Es decir, la supervivencia del más apto. Así es, Lina. Nos encontramos en un momento crítico y como dices, lo que se había logrado en los últimos 10 años en términos de pobreza, ahorita lo vamos prácticamente a triplicar.
a triplicar. Y bueno, me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí Neri Escalante, quien como mencioné es mi compañera en la dirección de capacitación. Y bueno, ella es economista, entonces, ¿quién mejor para explicarnos cómo ves tú la situación, Neri, y que nos hables también como mujer empresaria? Tu micrófono. Ya me han preguntado varias entrevistas, hemos tenido charlas con diferentes medios, y esa pregunta es la de todos los días, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo veo? Pues la verdad, jamás en mi vida hubiera yo, ni estudiante, o había yo estudiado o analizado una situación como es el caso de ahorita, ¿no? O sea, ningún escenario se había establecido con lo que se está estableciendo en lo que estamos viendo ahorita, ni siquiera como posible escenario en un proceso económico, ¿no? Entonces, nos agarró de sorpresa, nos agarró fuera de base, como dicen muchos, ¿no? Y de modos hay que ver qué hacer desde todos los ámbitos existentes, utilizar la refinería, acudir, ni modo, vamos a acudir a los especialistas, que hay muchos. Yoli es una de ellas, que nosotros estamos en el ámbito de la capacitación, una parte de mí en la cuestión de la capacitación, ¿cómo se llama? De asesoramiento. Déjate de capacitación lo siento más como dar clases a personas, ¿no? Cuando nosotros nos dedicamos más bien a la consultoría y a la asesoría de empresarios, empresas, personas, ¿no? Entonces, obviamente, esto es que nosotros como empresa, en este ámbito, tenemos que acudir a los especialistas para poder crear toda una refinería que tenemos que, desde todos los ámbitos, en la cuestión organizacional, personal y empresarial, asesoramiento financiero, personal y empresarial, establecimiento de nuevas normas, así como de proceso, buscando adaptarnos a nuestra realidad, ¿sí? Tenemos alguna cuestión, estamos muy mal porque no es regresar a la normalidad. Ahí hay una cuestión ahí que todos dicen, vamos a regresar a la normalidad. No hay normalidad. Si hubiera pasado un huracán que tardaba, no sé, una semana sin luz, sin agua, sin nada, bueno, pues una semana salimos, reconstruimos, un terremoto, salimos, reconstruimos, pero no, esta problemática llegó para quedarse. Hasta que no consigan una vacuna, se les dudo mucho que sea pronto, ¿no? Entonces tenemos que ingeniarnos. La cuestión es que muchas empresas pueden hacerlo, pero muchas empresas no pueden hacerlo. Sobre todo la parte que yo traigo una consultora, pues dime, no se puede manejar, construir sin el personal, sin que estar allí, sin tocar, sin mirar. El que produce, las fábricas productoras, no se puede hacer por internet. Tienen que ir a fabricar, a producir. ¿Qué vamos a hacer? Lina decía que no salió una norma específica. Hay algunas allí que, bueno, en mi caso, antes no la tomé muy en cuenta, pero sí ya escuché una plática de las normas, la está bajando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es una de las que nos debemos basar primero que nada, ¿sí? Y luego algunas otras que están saliendo ahí para poder trabajar todo este proceso de higiene, ¿no? Sobre todo la higiene y la protección que tenemos que tener para todos los trabajadores, ¿no? En el caso de la construcción, pues nosotros sabemos perfectamente que la cal es un desinfectante muy, muy importante, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer nuestras tablas, bandejas para poder trabajar. Bueno, esa es una parte de trabajar, pero si nosotros hablamos también de la situación global, que mucha gente se está quedando sin trabajo,
las políticas públicas, como dice Lina, no son oportunas para que las nuevas reinversiones estén aquí, entonces estamos muy optimistas que vamos a regresar a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar? La gente no tiene dinero, se quedó sin trabajo, muchos se quedaron sin trabajo. A pesar de que dijeron, conserven sus, por favor, los empresarios, sigan pagando. Pero yo también me pongo en la parte del empresario. Ha llegado un momento en el que no pudo seguir pagando. Redujo salarios. Al final, pues tuvo que despedir. ¿Ya cuánto tiempo llevamos así? No creo que exista alguna empresa. Es una empresa grande, puede sostener más. No. A medida que la empresa sea más grande, a medida que tiene mayores gastos. O sea, el seguro social, si tú tienes a 2 empleados, tu seguro social es así. Pero si tú tienes 200 empleados, ¿cuántos es seguro social? ¿Sí? Y así sucesivamente. El seguro social, los sueldos, los indirectos, la cantidad que uno tenía que producir para poder sostener a esa mano de obra más todos los indirectos. Entonces, los indirectos siguieron llegando. He visto por el Face que muchos se quejan que el recibo de luz de las empresas subió un montón, que sigue llegando y que no es posible, está cerrado. Pero también se quedaron conectadas neveras, se quedaron conectados computadoras, se quedaron conectadas refrigeradores, se quedaron sistemas de alarma, se quedaron conectadas. O sea, siguió consumiendo. ¿Y cómo lo detienes? No se puede, no hay manera, ¿no? Nos volteamos a ver, no hay políticas públicas, hay políticas de asistencialismo. El problema de las políticas de asistencialismo son para paliar el problema inmediato, no para solucionar un problema a largo plazo, que es lo que está viviendo. Y para colmo, que no es un problema de México, es un problema mundial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a dónde podemos ir? Las políticas públicas están ahorita llevando despensas a la población, despensas que le va a tardar 1 o 2 días y ya no la van a tener. ¿Y después qué? ¿Después qué sigue? ¿Sí? Nosotras como empresarias, pues no que nada, vamos a tener que poner nuestros propios planes, programas, ver qué hacer, reinventarnos, y el giro que estamos llevando a cabo ya de plano no se puede por la situación, vamos a tener que volver a mirar a otros giros y ver cómo podemos continuar, porque no podemos quedarnos paradas. Yo les comentaba en una entrevista que la cuestión no solamente somos nosotras, tú, ok, tienes 5 empleados, supongamos, ¿no? Eres tú y 5 empleados. No es cierto. Son 5 familias, claro, las que dependen de ti. O sea, es el señor cabeza de familia o la señora, la que sea, señor, señora, lo que sea, que tiene un ingreso, que tiene que pagar la escuela de su hijo, que tiene que pagar la comida de sus hijos, que tiene, imagínate, a mí me preocupa mucho eso, porque los empleados, ¿qué van a hacer? O sea, dependen de lo que uno les está pagando día a día, ¿no? Entonces, sí es otra cuestión. Yo manejo mucho la parte de ya les había comentado, tengo la parte de la asesoría y la parte de la construcción. Pues la parte de la construcción, pues los trabajadores albañiles tienen la costumbre de gastarse todo su dinero, así como entra, sale. El martes ya me están pidiendo, ¿cómo se llama? Adelanto. Adelanto, exactamente. ¿Qué va a pasar con esa gente? Pues desde el punto de vista económico, no estamos reinvirtiendo para que la gente se ponga a producir. Se está regalando para consumo. Y esto es lo mismo como una tarjeta de crédito. Cuando tú agarras tu tarjeta de crédito y te vas a comprar ropa, zapatos, y estás adquiriendo productos de consumo, te estás comiendo ese crédito y tienes que devolver, ¿sí? O sea, a la economía eso le está pasando. Estamos consumiendo sin producir. Sí. ¿Sí?
Entonces, cuando tú haces préstamos para llevar a cabo una inversión, haces préstamos para invertir en algo, para producir algo, ese dinero se está generando más ingresos, ¿no? Pero si tú agarras tu tarjeta de crédito, te vas a hacer compras, estás adquiriendo un crédito a consumo, que eso termina siendo nada, ¿no? Te terminas enredando, terminas debiendo más, terminas endeudado, porque es un dinero que no es productivo, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado a veces a gente de algún sector, que sobre todo a las personas en el foro, dicen, es que ese dinero lo necesitamos, haz de cuenta, están construyendo una carretera, una escuela, un hospital, y salen, pero ¿por qué lo construyen? Nos deben dar porque lo necesitamos, ¿no? A ver, es dinero que si lo regalas, no produce nada. Ahí también tenemos que ver qué hacer. ¿Cómo? Eso es para la economía en general. Y nosotras, ¿qué vamos a hacer igual? Te decía yo, si tu tiro ya no funciona, ya no puedes, porque la verdad, cuántos, yo paso por las plazas y veo las plazas cerradas, X Plaza, y me imagino cuántos inversionistas no tenían ni un mes de haber abierto su restaurante, no tenían ni un mes de haber abierto su negocio, se habían pagado renta, invertido en capital, en personal, en todo eso. Entonces, ¿cuánto dinero invirtieron? Y con esto que les bajaron, la renta siguió corriendo. El capital, si prestaron ese dinero para invertir, ya no están produciendo, no lo pueden devolver. No van a poder volver a abrir su negocio. ¿Sí? O sea, invirtieron y su negocio ya no va a volver a salir. Entonces, en ello habían, no sé, 10 empleados, 5 empleados, que no van a tener trabajo ya. Entonces, las estadísticas que nos dijo Lina van a aumentar terriblemente. Terriblemente. Desafortunadamente. Sí. Entonces, uno dice, no, es nuestra salud, pero nunca podemos, ¿cómo explicarte? Las políticas públicas siempre deben ser como que como tener una visión general, no solamente enfocarse a la salud, ¿no? Y también aquí hubo una cuestión en la pandemia, dice Lina también nos comentó cuántas pruebas se hacen, ¿no? Que los hospitales están saturados, que estas eran realidades que existían, pero nadie decía nada. O el que se quejaba no pasaba más. Porque ¿cuántos hospitales, el Seguro Social, el Orán, no sé, muchos hospitales, ibas y la gente estaba en los pasillos consultando, estaban en los pasillos esperando, no había médicos, no había medicamentos, no había nada, ¿no? Entonces, ¿cuántos hemos escuchado de las medicinas que no había los medicamentos ¿cómo se llama? Del cáncer para los niños, ¿no? Entonces, pero lo escuchábamos y... No hacíamos caso. Exacto, no hacíamos caso, total, no nos enfermamos nosotras, total, no nos pasa nada, total, ¿no? Pero ahorita cuando ya las cuestiones las escuchamos, es más generalizada, y ya nos puede tocar, y te das cuenta de una realidad que la estábamos viviendo antes de todo esto, no es ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando todas estas políticas públicas no van amarradas unas con otras? ¿Sí? Si se vela solamente por la salud, es cierto, tienes salud, pero ¿y cómo sales adelante? Si velas nada más por la economía, es cierto, vas a tener problemas porque van a haber un exceso de requerimientos en la cuestión de salud que no vas a poder satisfacer, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, debe haber un equilibrio entre todas las políticas públicas que se hagan, ¿no? Y la verdad, muchos de nosotros no lo vemos hasta ahorita que fue algo más generalizado, ¿no? Sí. Oye, Neri, y ahorita que hablas de este equilibrio que tiene que haber entre la salud y el tema económico,
pues bueno, ya en el caso de Italia ya empezó a tener una reactivación. Creo que a mediados de junio ya van a permitir que la gente vaya entre regiones. Ahorita ya empezaron a moverse dentro de la misma ciudad. ¿Cómo ves esas acciones de irse incorporando? Porque tiene que ser todo de manera escalonada, de poquito a Latina. poquito, ¿no? Entonces, esas estrategias que se están tomando en otras partes del mundo, ¿cómo ves que están funcionando y cómo puedes ver con lo que está sucediendo aquí? Que bueno, es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pues bueno, yo he escuchado noticias internacionales, por ejemplo, Francia se confinaron sobre todo las actividades recreativas, ¿no? Porque en las actividades de producción no las cerraron, o sea, el campo siguió produciendo con sus restricciones, ¿cómo se llama? Con sus medidas, pero el campo siguió y muchas actividades siguieron funcionando porque no eran actividades que no podían pararse, ¿no? O sea, no puedes parar todo de tajo, no puedes cerrar todo de tajo, no tienes que tener medidas y ir previniendo qué podría pasar en un momento dado, ¿no? Francia fue así, Italia pues está abriéndose ahorita a todo eso y pues, tienen que hacerlo de alguna manera. O sea, yo no me imagino las ciudades, cómo van a vivir las ciudades si no hay producción. ¿De qué pueden vivir? O sea, eh, no hay gobierno que le dé los recursos suficientes para mantener a toda una población, ¿no? No hay suficiente. Así seamos México, seamos ¿cómo se le llama? El país primer mundista, lo que sea, no hay para mantenernos a todos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a producir, tenemos que empezar a ver cómo hacer. La cuestión aquí es que hay que hacer consciente a la gente de todas las medidas que deben tomar, ¿no? O sea, qué medidas deben tomar, porque yo veo mucha gente que sale y no toma las medidas precautorias, ¿no? No estamos acostumbrados, no somos médicos, no somos doctores, ¿no? Un médico, un doctor tiene toda la precaución cuando va a operar, se lava las manos, se pone una bata, se pone cubrebocas. Nosotros trabajamos y no. Yo lo veo en el sector de la construcción. Es tan difícil que los constructores se pongan las botas, se pongan el pantalón. Ustedes quieren trabajar sin ropa. Cómodos. Sí. Entonces, sí, ¿cómo se llama? La Secretaría de Trabajo Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene muchas reglas de seguridad para las obras que debemos, todos los protocolos que debemos cumplir y ahorita mucho más que antes, ¿no? Todos los protocolos tenemos que empezar a revisarlos bien, qué tanto nos piden, porque sí realmente son demasiados protocolos que no hemos estado cumpliendo, ¿sí? Lo hemos dejado pasar porque pues no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Creo que en unas ciudades que tiemblan, o que hay terremotos, hay protocolos sistemáticos que todos los días la gente que va a trabajar lo cumple, ¿no? Pero porque saben que cualquier rato va a temblar, tienes tu caja junto a ti, tu bolsita de cosas personales que cuando tiemble y escucha la alarma tienes que salir corriendo, ¿no? Pues creo que algo parecido vamos a tener que vivir ahorita, pero de otra índole, ¿no? Pues en salud, tener ¿cómo se llama? Nuestro equipo de protección para salir, nuestro equipo de protección para trabajar, equipo de protección para muchas cosas, ¿no? Y todo ese proceso, pues tenemos que hacerlo porque no nos queda de otro. Es una realidad diferente a la que estamos viviendo, a la que hemos vivido, no la que estamos viviendo, la que hemos vivido, ¿no? No es raro, no es como explicarte,
estas pandemias o estos virus, si ustedes se van un poquito a la historia, lo hemos tenido recurrentemente Cada durante años, cada determinado tiempo. ¿Por qué es? No lo sé, no lo entiendo, pero nosotros nos vamos a la letra, ¿cómo se llama? La peste La negra, influencia española, hace un española, siglo exactamente. exactamente, o sea, todo eso. Entonces muchos dicen, no, esto es terrible, no. ¿Cuántos fallecieron precisamente por eso? Sí. Por, ¿cómo se llama? Por todo lo que, todas estas enfermedades, ¿no? Estas formas de contagio y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero no, era una realidad que nosotros no nos tocó vivir. Entonces, ahorita que nos toca vivir, como decir, eso nunca había pasado, ¿no? Eso nunca había sucedido. No, sí había sucedido. Sí había sucedido y había sido peor porque si te vas a las estadísticas, ¿cuánta gente falleció en la gripe española? Y así sucesivamente. El ébola en África, se logró controlar la zona, pero igual fueron muchos. O sea, se han dado muchos brotes por aquí, por allá. Tal vez las redes sociales, no, no eran tantas como ahora. No lo sé, son otros tiempos, otros momentos que estamos viviendo. Yes. Como mujeres y como mujeres empresarias tenemos que tener una gran fortaleza, porque como mujeres, a pesar de que yo pues pugno mucho por la equidad y la igualdad, pero a pesar de todo eso nosotros llevamos mucho más carga emocional, precisamente por ser mujeres, que los hombres, ¿no? Entonces tenemos que en estos tiempos ser muy, muy fuertes, porque de nosotros dependen empleados, familiares, esposos, hijos, nietos, todo. Entonces, nosotros hemos sido el pilar y no nos hemos dado cuenta que tan fuertes somos. Y ahorita tenemos que darnos cuenta de esa fortaleza para poder salir adelante. Porque sí nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles. Les puedo decir, yo como economista en ningún momento, en ningún libro, me dijeron cómo podíamos afrontar cuando sucediera esto, ¿no? O sea, cuando estudio economía te dice el monopolio, el oferta y la demanda. Exacto. Y te dice, esto es en el caso de estos supuestos, esto en el caso de estos supuestos. Pero en este caso, nunca me dijeron, en el supuesto de una pandemia, ¿qué tenía yo que hacer? Sí, ¿no? Sí. No. Sí, parece que este escenario nos viene a todos a enseñar, ¿no? Y pues, gracias, Neri, la doctora Neri Escalante, que es economista, y pues le pasamos la palabra a nuestra presidenta Lina. Quería sí, perdón, Neri. Una cuestión ahorita, última, ya nada más comentarte. Es que en estos momentos, lo que le estoy comentando, yo le perdona que le interrumpa, pero quiero puntualizarlo, que tenemos que tener esa fortaleza y sobre todo, y lo voy a repetir 20.000 veces, gente empresaria, tenemos que apoyarnos mucho, porque ¿a qué va esta reflexión, Yoli? Los caballeros tienen otra mentalidad y andan en otra situación. Nosotras no, lo que acabo de decir, tenemos todas las emociones, somos mujeres, ¿no? Y como mujeres nos tenemos que apoyar porque las sociedades mucho más grandes que cualquiera. Entonces les pido a todas, para que realmente salgamos de todo esto, es vital e importante para crear un verdadero desarrollo y poder salir, el apoyo entre todas nosotros. Así es, efectivamente. Así es. Muchas gracias, Neri, la doctora Neri Escalante. Y pues, Lina, para cerrar tu comentario, por favor. Bueno, primero que nada, agradecerle a Neri que hoy esté aquí, nuestra directora de capacitación junto contigo, Yoli, que les agradezco a las dos tenerlas
en la asociación para toda esa capacitación que nosotros recibimos a partir de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, comentarles también que, como decía Neri, sí necesitamos un equilibrio de salud antes para poder activar la economía. Y pues sí, tenemos que empezar a pensar cómo retornar a nuestras actividades, a nuestra vida empresarial. Tenemos que hacerlo sin ayuda, solas, sin la ayuda del gobierno, con nuestros propios recursos y con los que encontremos a la mano. Indiscutiblemente tenemos que reinventarnos. Y como decía Neri hace un momento, apoyarnos unas a otras, recomendarnos, hacerlo. Juntas podemos hacer cosas mejores y podemos salir adelante. Y bueno, cuídense, quédense en casa si es posible y muchas gracias. No, al contrario. Pues muchísimas gracias a la doctora Neri Escalante. Muchas gracias, Neri, por tus palabras. Efectivamente hay que apoyarnos entre las mujeres empresarias. Te agradezco mucho, Lina, por este espacio que pues, nos permite vernos una vez a la semana y platicar con nuestras amigas y socias, y sobre todo para estar manteniendo un mensaje con la sociedad, ¿no? Para decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y pues yo, de manera personal, yo estoy convencida que esta es una forma de documentar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar en este momento que es tan complicado, pero como siempre nos reunimos, tenemos ese espíritu de que las cosas van a mejorar porque hemos pasado por situaciones difíciles y hemos continuado, ¿no? Y esperemos que, bueno, llegue el momento en que esto llegue a una, como ya sabemos, una nueva normalidad y nos vayamos adaptando. Pero creo que mientras estemos juntas y nos estemos escuchando y nos estemos apoyando, pues es una forma de mantenernos acompañadas, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias. Les mando un saludo desde Habitar y Más y desde Radio Yucatán. Nos despedimos.